Bien, nuestra quinta clasificación de ángulos en la circunferencia es el ángulo exterior. Para este caso tenemos tres posibilidades. En el primer caso, un ángulo exterior, por definición, es un ángulo que tiene el vértice en un punto exterior a la circunferencia. Por ejemplo, en esta primera gráfica, el ángulo BPD es un ángulo exterior porque tiene su vértice fuera o un punto exterior a la circunferencia. Y los tres casos distintos corresponden a, primer caso, caso A, los dos lados son secantes a la circunferencia porque corta en dos puntos, cada lado corta en dos puntos a la circunferencia. Así para el ángulo BPD, el lado PB corta la circunferencia en el punto A y en el punto B. Y el lado PD corta la circunferencia en el punto C y en el punto D. En la segunda situación, nuevamente, el ángulo exterior tiene su vértice, un punto exterior a la circunferencia, en este caso el punto P. Y sus dos lados son, uno tangente a la circunferencia, como es el lado AP, corta la circunferencia en un solo punto. Y el otro lado es secante a la circunferencia, porque lo corta en dos puntos, en el punto B y en el punto C. Y el tercer caso es un ángulo exterior que tiene su vértice como un punto exterior a la circunferencia y sus lados son tangentes a la circunferencia. El lado AP es tangente a la circunferencia, la toca en un solo punto. El lado PB es tangente a la circunferencia, la corta en un solo punto. Como todos los ángulos en la circunferencia, se cumple una propiedad matemática en donde se relaciona la medida del ángulo con las medidas de los arcos que interceptan. Veamos para el primer caso, para el ángulo BPD, para este ángulo. La propiedad se enuncia de la misma manera para los tres casos. Entonces decimos que la medida de un ángulo exterior es exactamente igual a la semidiferencia entre los arcos que interceptan. Veamos aquí en este primer caso. El ángulo P intersecta la circunferencia en el arco AC y en el arco BD. De tal forma que la propiedad la podemos escribir con la siguiente fórmula matemática. Medida del ángulo BPD es exactamente igual a la semidiferencia entre los dos arcos que interceptan, teniendo cuidado que se haga la diferencia del arco mayor menos el arco menor. Escribiendo entonces medida del arco BD menos medida del arco AC dividido entre 2. De igual forma para la segunda situación. El arco exterior APC, este ángulo que tenemos acá, intersecta la circunferencia determinando los siguientes arcos: el arco AB y el arco AC, este arco que tenemos acá. Con la misma formulación, la propiedad se cumple diciendo que la medida del ángulo exterior es exactamente igual a la semidiferencia o la mitad de la diferencia entre las medidas de los dos arcos que interceptan. La fórmula la escribimos de la siguiente manera: medida del ángulo APC es igual a la diferencia de la medida del arco AC y el arco AB, la medida del arco AB, dividido entre 2. Y para el tercer caso, de igual manera, el ángulo exterior, este ángulo P, determina dos arcos en la circunferencia. Determina el arco AB, recordemos que a este arco se le llama el arco menor en la circunferencia, y determina el arco
que para nombrarlo adecuadamente tomamos un punto intermedio, por ejemplo el punto M, para nombrar adecuadamente el arco AMB. Son los dos arcos que determinan. De acuerdo con la propiedad, entonces enunciamos la fórmula matemática de la siguiente manera: medida del ángulo APB es igual a la semidiferencia de las dos medidas de los dos arcos que intercepta, es decir, la medida del arco AMB menos la medida del arco AB dividido entre 2. Bien, veamos dos ejemplos de aplicación de la propiedad de los ángulos exteriores. Primer ejemplo, tenemos un ángulo exterior SPT en la circunferencia A y tenemos la siguiente información: la medida del arco RQ es de 18 grados. Entonces aquí tenemos este arco RQ con una medida de 18 grados y la medida del arco ST de 72 grados. El arco ST, que es este otro arco que subtiende el ángulo exterior, este arco ST de 72 grados. Y nos piden con esta información calcular la medida del ángulo SPT, es decir, la medida de este ángulo que es el ángulo exterior. Recordemos entonces la propiedad que se escribe con la siguiente formulación: la medida del ángulo SPT es igual a la semidiferencia entre las medidas de los dos arcos que subtiende, es decir, la medida del arco ST menos la medida del arco QR o RQ dividido entre 2. Entonces reemplazamos los valores que tenemos y obtenemos que la medida del ángulo SPT es igual a 72 grados menos 18 grados dividido entre 2. Haciendo las operaciones, entonces tenemos 72 grados menos 18 grados, que es 54, obteniendo 54 sobre 2, lo que es igual a 27 grados. Hemos obtenido entonces la respuesta de la medida del ángulo SPT. Igual a 27 grados. Bien, veamos este segundo ejemplo. Tenemos un ángulo exterior en el caso donde uno de los lados es una tangente y el otro lado es una secante. Pues la propiedad que cumple es la misma. La medida de este ángulo exterior es la semidiferencia entre las medidas de los arcos que subtiende, es decir, la diferencia entre el arco AC, la medida del arco AC y la medida del arco AB. Veamos la información. Para este caso nos dicen que la medida del ángulo APC, que es el ángulo exterior, APC es de 25 grados. Este ángulo exterior mide 25 grados. Que la medida del arco AC es de 140 grados, es decir, este arco que tenemos acá tiene una medida de 140 grados. Y nos piden entonces, a partir de ello, calcular la medida del arco AB, es decir, este arco, ¿qué medida tendrá? Coloquemos la formulación de su propiedad. Nos dice que la medida del ángulo exterior APC es igual a la semidiferencia entre las medidas de los dos arcos que subtiende, es decir, la medida del arco AC menos la medida del arco AB
dividido entre 2. Y para poder calcular entonces la medida del arco AB, reemplazamos los valores dados. La medida del ángulo APC es de 25 grados. 25 es igual a la medida del arco AC, que es de 140 grados, menos la medida del arco AB, que es lo que nos están pidiendo, es nuestra incógnita. Medida del arco AB sobre 2. Nos queda entonces una ecuación donde nuestra incógnita es el valor AB. Para poder resolver, ya que este 2 se está dividiendo a todo el extremo derecho, basta con multiplicar en ambos extremos y decimos que 25 por 2 es igual a 140 grados menos la medida del arco AB. Vamos a desarrollar esta operación, vamos a continuar aquí en la parte superior. 25 por 2 es 50. Lo que nos queda que 50 es igual a 140 grados por la medida del arco AB. 140 grados menos la medida del arco AB. Para poder despejar entonces la medida del arco AB es exactamente igual a 140 menos 50, y con esta operación encontramos la medida del arco AB, diciendo medida del arco AB es igual a 140 menos 50, que es igual a 90. Hemos terminado, hemos encontrado el valor de la medida del arco AB. Damos nuestra respuesta. Medida del arco AB es igual a 90 grados.